Existe una verdad incómoda que la mayoría de los hombres no admite en voz alta, pero que todos sienten en lo más profundo de su ser. No es el grito lo que los desarma, no es la discusión interminable lo que los hace reflexionar, ni siquiera el reclamo cargado de emociones lo que realmente cambia la dinámica. Lo que verdaderamente los confronta es el silencio de una mujer que finalmente ha comprendido su valor. Ese tipo de silencio no es vacío, no es ausencia emocional, ni tampoco indiferencia herida. Es un estado de conciencia elevado, donde la mujer deja de reaccionar desde la necesidad y empieza a responder desde la claridad. Cuando una mujer deja de explicar, deja de insistir y deja de perseguir validación externa, algo profundo se transforma en la dinámica de cualquier relación. El juego psicológico cambia por completo porque el ego humano, especialmente en la dinámica masculina tradicional, está acostumbrado a un sistema de estímulo y respuesta. Está entrenado para el conflicto, para la defensa, para la justificación, pero cuando no hay respuesta emocional, cuando no hay reacción impulsiva, cuando no hay persecución del conflicto, ese sistema se rompe. Y en ese vacío aparece la incomodidad más poderosa, la incertidumbre. El ego puede defenderse del ataque directo, puede incluso prepararse para la confrontación emocional o verbal, pero no sabe cómo reaccionar ante la indiferencia elegante. Porque la indiferencia consciente no es frialdad, no es castigo impulsivo, no es manipulación emocional. Es el resultado de una mente que ya no está dispuesta a participar en dinámicas donde su valor no es reconocido. En ese punto comienza lo que muchos perciben como un castigo, aunque en realidad no nace del rencor ni de la venganza. Es un proceso más profundo, más silencioso y mucho más poderoso, el castigo de la conciencia. Es el momento donde el otro ya no reacciona contigo, sino consigo mismo. Una mujer de alto valor no necesita elevar la voz para establecer autoridad emocional. Ella entiende algo que cambia completamente la percepción de las relaciones humanas. La atención es una moneda. La presencia es un privilegio y el acceso a su energía emocional es un nivel que se gana, no algo automático. Cuando esa comprensión se vuelve parte de su identidad, su forma de relacionarse cambia de manera irreversible. A partir de ese momento, su silencio no es una estrategia superficial ni un juego psicológico, es coherencia interna. Es la expresión natural de alguien que ya no negocia su paz a cambio de atención momentánea. Y cuando esa mujer retira su energía, su validación o su disponibilidad emocional, el otro comienza a experimentar un vacío que antes no percibía porque estaba acostumbrado a la abundancia incondicional. Uno de los errores más comunes en muchas mujeres no es amar demasiado, sino reaccionar demasiado. Explican demasiado, justifican demasiado, toleran demasiado y entregan demasiado acceso emocional a personas que no han demostrado el nivel de compromiso necesario para sostener esa conexión. En ese proceso, sin darse cuenta, pierden el control del escenario emocional de la relación. Porque el verdadero poder no está en convencer a alguien de tu valor, sino en no necesitar hacerlo. El momento en que una persona deja de intentar ser comprendida a la fuerza es el momento en que recupera su centro. No se trata de manipulación ni de juegos emocionales, se trata de dignidad, se trata de entender que no toda provocación merece respuesta, que no toda falta de respeto merece una explicación extensa y que no toda interacción requiere tu energía emocional completa. Cuando una mujer deja de competir por atención, deja de perseguir explicaciones y deja de justificar su presencia, deja de perder el control del escenario, ya no está dentro de un juego donde tiene que demostrar constantemente su valor, porque su valor deja de estar en discusión interna. En ese punto ocurre algo interesante. El silencio no solo cambia cómo la perciben los demás, también cambia cómo ella se percibe a sí misma. La mujer deja de verse como alguien que necesita ser elegida y empieza a verse como alguien que elige. Ese cambio interno es la raíz de toda transformación externa. El silencio estratégico no es indiferencia vacía, es dominio emocional. Es la capacidad de no reaccionar desde la herida, sino de observar desde la conciencia.
Cuando alguien lanza una provocación y la respuesta no es inmediata, no es emocional y no es impulsiva, el patrón esperado se rompe. El otro espera reacción, espera defensa, espera explicación, pero cuando no hay nada de eso, cuando hay calma, pausa y distancia emocional, el sistema pierde su estructura habitual. Y en ese espacio aparece algo mucho más poderoso que la discusión, la reflexión. Porque el silencio obliga a mirar hacia adentro, obliga a confrontar lo que normalmente se evita, obliga a preguntarse cosas que antes se ignoraban. Y eso psicológicamente tiene más impacto que cualquier discusión emocional. Hay algo profundamente incómodo en enfrentarse a una persona que ya no reacciona como antes, no porque haya odio, sino porque ya no hay dependencia emocional. Y esa ausencia de dependencia es lo que más descoloca al ego. Una mujer de alto valor entiende que su energía no debe ser una respuesta automática al comportamiento de otros. Entiende que no todo mensaje merece respuesta inmediata, que no toda provocación merece atención y que no toda dinámica debe ser alimentada. Cuando comienza a aplicar esto, su vida emocional cambia por completo. Ya no vive en un estado constante de reacción, sino en un estado de selección consciente. Decide cuándo participar y cuándo retirarse. Decide cuándo hablar y cuándo observar. Decide cuándo dar y cuándo guardar su energía. Y en ese proceso algo más profundo ocurre. Recupera su poder personal. Porque el poder real no está en controlar a otros, sino en controlarse a uno mismo. No está en imponer silencio, sino en elegirlo. No está en dominar la conversación, sino en saber cuándo no participar en ella. El error de muchas personas es creer que el silencio es pasivo, pero el silencio consciente no es pasividad, es presencia interna sin reacción externa, es fuerza contenida, es claridad emocional, es madurez psicológica. Cuando una mujer domina su silencio, domina también la energía de la situación, porque deja de ser reactiva y se convierte en observadora. Y desde la observación ya no hay manipulación posible que funcione igual. La validación es uno de los elementos más poderosos en cualquier dinámica humana, especialmente en las relaciones afectivas. Muchas personas no se dan cuenta de cuánto poder entregan cuando convierten su aprobación en algo automático, constante e incondicional. Cuando una mujer valida cada pequeño esfuerzo sin criterio, sin consistencia y sin reciprocidad real, sin quererlo, establece un estándar bajo en la relación. El ego humano, en su forma más básica, se alimenta del reconocimiento. No solo del amor, sino del reconocimiento. Y cuando ese reconocimiento se entrega sin medida, pierde su valor psicológico. Lo que es constante deja de ser percibido como especial. Lo que es automático deja de generar impacto. Y lo que no tiene costo emocional pierde su peso interno. Una mujer de alto valor comienza a entender esto desde una perspectiva diferente. No deja de reconocer, pero aprende a reconocer con conciencia. Ya no celebra lo mínimo como si fuera extraordinario, ya no transforma lo básico en un logro épico, ya no confunde presencia con compromiso real. Este cambio no ocurre desde el resentimiento, sino desde la claridad. Porque cuando una persona entiende su propio valor, deja de sobrevalorar lo que simplemente es lo esperado. La fidelidad no es un premio, es un requisito. El respeto no es opcional, es la base. La coherencia no es un lujo, es lo mínimo. Cuando una mujer deja de validar automáticamente lo básico, algo importante sucede en la dinámica emocional. El otro comienza a enfrentarse a la realidad de su propio nivel de esfuerzo. Ya no hay distorsión emocional que eleve artificialmente acciones simples. Ya no hay recompensa excesiva por comportamientos que deberían ser normales. Esto no es castigo, aunque pueda sentirse como tal para quien estaba acostumbrado a recibir más de lo que daba. Es equilibrio, es reajuste emocional, es restaurar el valor real de las cosas, y en ese proceso aparece una incomodidad inevitable.
porque el ego, cuando pierde reconocimiento automático, se ve obligado a evaluarse a sí mismo sin espejos distorsionados. Ya no hay aplauso constante, ya no hay validación inmediata, ya no hay recompensa emocional por lo mínimo. Es en ese momento donde algunas personas crecen y otras se resisten, porque crecer implica responsabilidad, y la responsabilidad emocional no siempre es cómoda. Una mujer de alto valor no anuncia estos cambios. No necesita declarar nuevas reglas, no necesita advertir que dejará de validar lo básico, simplemente cambia su forma de responder. Su energía deja de alimentar lo que no está alineado con sus estándares internos. Y ese silencio en la validación es mucho más poderoso que cualquier confrontación directa, porque cuando se dice demasiado, se entra en debate. Y cuando se entra en debate sobre la dignidad se debilita. En cambio, cuando se actúa con coherencia silenciosa, el mensaje se vuelve imposible de ignorar. Aquí aparece una diferencia fundamental entre frialdad e indiferencia consciente. La frialdad nace de una herida emocional, es una reacción, es una defensa, es una forma de protegerse desde el dolor. En cambio, la indiferencia consciente nace de la claridad, no es reacción, es decisión. La frialdad todavía está conectada emocionalmente al conflicto. La indiferencia consciente ya no necesita participar en él. La frialdad sigue siendo parte del juego emocional. La indiferencia consciente ya salió del juego. Esta diferencia es crucial porque cambia completamente el impacto que tiene la actitud de una mujer en una relación. Cuando alguien actúa desde la herida, todavía hay un vínculo emocional activo con el conflicto. Pero cuando alguien actúa desde la claridad, el vínculo de reacción se rompe. Y eso es lo que más descoloca al otro, porque ya no hay forma de provocar la misma respuesta, ya no hay forma de generar el mismo nivel de reacción, ya no hay forma de recuperar el control emocional que antes parecía automático. La reducción de disponibilidad es otro elemento clave en esta transformación. No se trata de desaparecer ni de jugar con la atención del otro. Se trata de dejar de estar constantemente accesible sin propósito emocional claro. Cuando una persona está siempre disponible, siempre responde de inmediato, siempre está presente sin límites, su presencia deja de ser percibida como valiosa, no porque no lo sea, sino porque la percepción humana se adapta a la abundancia. Pero cuando la disponibilidad se reduce de forma natural y consciente, sin manipulación, sin drama y sin explicaciones excesivas, algo cambia. La presencia vuelve a tener peso, la atención vuelve a tener valor, el tiempo vuelve a tener significado. No es ausencia emocional, es administración emocional. Y en esa administración aparece una nueva dinámica donde la otra persona comienza a notar espacios que antes no existían. Espacios de silencio, espacios de espera, espacios de reflexión. Esos espacios generan una reacción interna inevitable, la pregunta, y la pregunta es el inicio de la conciencia. Porque cuando alguien deja de recibir acceso ilimitado, empieza a cuestionar lo que antes daba por hecho. Y ese cuestionamiento puede llevar a dos caminos, el crecimiento o la pérdida de conexión. Una mujer de alto valor no busca generar ansiedad, ni incertidumbre artificial, ni juegos emocionales. Su objetivo no es controlar la reacción del otro, sino proteger su propia estabilidad interna. Pero el efecto natural de su cambio es que el entorno se reconfigura. Las personas ya no saben cómo reaccionar igual que antes. Las dinámicas pierden su automatismo y lo que era predecible se vuelve consciente. En ese punto, la relación deja de ser un ciclo de reacciones automáticas y se convierte en un espacio donde cada acción tiene peso real. Y eso revela el verdadero carácter de cada persona involucrada. La manipulación emocional no suele aparecer de forma evidente al principio. Se disfraza de preocupación, de amor, de confusión o incluso de necesidad afectiva. Pero en su esencia, la manipulación depende de un elemento clave, la reacción emocional del otro. Sin reacción no hay control. Sin respuesta emocional no hay poder sobre la dinámica. Por eso, cuando una persona deja de reaccionar de forma impulsiva, rompe el mecanismo básico sobre el que se sostiene cualquier intento de manipulación. Ya no hay combustible emocional disponible,
Ya no hay explosión, ni defensa exagerada, ni explicación interminable. Solo hay presencia consciente y calma. Y esa calma es profundamente desestabilizadora para quien intentaba controlar el entorno a través del conflicto. Porque el manipulador no busca necesariamente destruirte, busca moverte emocionalmente, busca respuesta, busca validación de su impacto, busca confirmar que todavía tiene acceso a tu mundo interno. Pero cuando ese acceso se reduce, cuando las respuestas dejan de ser inmediatas o emocionales, el sistema pierde su efecto. Lo que antes generaba caos, ahora genera silencio. Y lo que antes generaba discusión, ahora genera distancia. El silencio, en este contexto, no es pasividad. Es una forma avanzada de autocontrol emocional. Es la capacidad de no entrar en un juego que no aporta claridad ni crecimiento. Es elegir no alimentar dinámicas que dependen del conflicto para sobrevivir. En muchas situaciones, una sola respuesta tranquila puede tener más impacto que horas de discusión emocional. Porque la calma obliga al otro a enfrentarse consigo mismo. Ya no hay distracción, ya no hay intercambio emocional caótico, solo queda la realidad sin filtros. Y la realidad, cuando no está distorsionada por la reacción, se vuelve inevitable. Con el tiempo, este cambio en la forma de responder transforma también la identidad emocional de la persona. Ya no se ve a sí misma como alguien que necesita explicar su valor, defender su posición o justificar sus decisiones. Empieza a verse como alguien que simplemente actúa en coherencia con su bienestar. Esa transformación interna es más importante que cualquier cambio externo, porque cuando la identidad cambia, la forma de relacionarse también cambia de manera natural. Ya no hay esfuerzo por controlar la percepción del otro. Ya no hay ansiedad por ser entendida a toda costa. Ya no hay dependencia de la validación externa. En su lugar aparece una estabilidad emocional que no necesita demostración constante. La evolución personal después de una dinámica emocional intensa no ocurre de un día para otro. Es un proceso gradual donde la persona comienza a reconstruirse desde dentro. Primero viene la distancia emocional, luego la claridad y finalmente la integración de nuevas reglas internas. Una de esas reglas es la coherencia. Hacer lo que se dice, mantener lo que se decide, sostener los límites sin necesidad de explicarlos repetidamente, porque cada vez que un límite se explica en exceso, pierde fuerza, pero cuando se sostiene con acciones consistentes, se vuelve innegociable. En este punto, el silencio ya no es una estrategia consciente aplicada en momentos específicos. Se convierte en una forma de vida emocional. Una manera de no reaccionar desde la impulsividad, sino desde la claridad. Y esa claridad cambia todo, porque la persona deja de entrar en dinámicas donde tiene que defender su espacio constantemente. Ya no necesita luchar por respeto, simplemente lo proyecta con su forma de estar. Uno de los efectos más profundos de este cambio es que la ausencia comienza a tener significado, no como castigo, no como manipulación, sino como consecuencia natural de la priorización personal. Cuando alguien deja de estar disponible todo el tiempo, cuando deja de responder desde la urgencia emocional, cuando empieza a elegir dónde invertir su energía, su ausencia adquiere peso. Y ese peso genera reflexión en el otro lado. No porque se busque provocar una reacción, sino porque la ausencia revela lo que la presencia constante ocultaba. Revela el nivel real de interés, de respeto y de reciprocidad. La ausencia no crea el valor, simplemente lo expone. Y cuando una persona se encuentra con ese espejo, ya no puede ignorarlo. Porque el silencio no discute, no pelea, no explica, simplemente muestra. En este proceso, muchas relaciones entran en una etapa de reconfiguración inevitable. Algunas se fortalecen porque ambas partes crecen. Otras se debilitan porque dependían del desequilibrio emocional, pero en todos los casos la dinámica deja de ser automática y se vuelve consciente. Y eso es lo que más transforma a las personas involucradas, porque cuando ya no puedes reaccionar igual que antes, tienes que evolucionar o alejarte. No hay punto intermedio. La indiferencia consciente, en su forma más madura, no busca destruir conexiones, sino eliminar dependencias emocionales innecesarias.
Es una forma de limpiar la dinámica de todo aquello que no aporta equilibrio. Y en ese proceso, la persona que adopta este estado emocional deja de vivir desde la reacción y empieza a vivir desde la elección. Llega un punto en toda dinámica emocional donde la lección más profunda ya no se transmite con palabras, ni con discusiones, ni con intentos de explicación. Llega un punto donde la única forma de comunicación real es la ausencia definitiva, no como castigo, no como estrategia de manipulación, sino como consecuencia natural de la coherencia interna. Cuando una mujer ha comprendido su valor, hay situaciones en las que simplemente ya no hay retorno emocional. No porque el otro no pueda cambiar, sino porque ella ya no puede volver a ser la misma. Y ese cambio interno es irreversible. Ya no se trata de enojo, ni de orgullo herido, ni de impulso emocional. Se trata de claridad. La ausencia definitiva no es una reacción impulsiva. Es una decisión tomada desde la paz, no desde el caos. Es el cierre de un ciclo que ya cumplió su función. Y cuando un ciclo se cierra desde la conciencia, no deja espacio para negociaciones emocionales posteriores. Muchas personas confunden la nostalgia con amor. Recuerdan momentos, emociones, versiones del pasado y creen que eso justifica volver a abrir puertas que ya se cerraron por respeto propio. Pero la nostalgia no es una guía emocional confiable. La nostalgia selecciona recuerdos, no realidades completas. Y es ahí donde muchas personas se traicionan a sí mismas. Regresan no porque haya evolución real, sino porque extrañan una sensación. Pero la evolución real no mira hacia atrás con necesidad, sino hacia adelante con claridad. El desapego consciente no significa ausencia de sentimientos, significa ausencia de dependencia emocional. Es la capacidad de recordar sin quedarse atrapado, de sentir sin perder el centro, de observar sin regresar a dinámicas que ya demostraron su desequilibrio. Cuando una persona llega a este nivel de comprensión, su relación con el pasado cambia por completo. Ya no busca cerrar ciclos con conversaciones interminables, ya no busca explicaciones que nunca llegaron, ya no busca validación de decisiones que ya fueron tomadas, simplemente continúa. Y en esa continuidad, el pasado pierde su control emocional. La ausencia definitiva también envía un mensaje silencioso que no necesita palabras. El acceso a la vida emocional de alguien no es un derecho, es un privilegio. Y ese privilegio solo existe cuando hay coherencia, respeto y reciprocidad. Cuando esos elementos desaparecen, el acceso también desaparece. No como venganza, sino como protección, porque cada persona tiene la responsabilidad de cuidar su propia estabilidad emocional. Y proteger la paz no es egoísmo, es madurez. Con el tiempo, esta forma de actuar transforma completamente la identidad de la persona. Ya no reacciona desde la urgencia emocional. Ya no se engancha en dinámicas de validación externa. Ya no busca ganar discusiones emocionales. Simplemente elige su paz por encima de cualquier interacción que la desestabilice. Y esa elección constante se convierte en carácter. El carácter no se construye en momentos de calma, sino en decisiones repetidas cuando hay tensión emocional. Cada vez que una persona decide no reaccionar, cada vez que decide no perseguir, cada vez que decide retirarse de una dinámica que no aporta equilibrio, está fortaleciendo su identidad. Con el tiempo, esa identidad se vuelve inquebrantable. Ya no hay necesidad de demostrar valor, porque el valor se vive, no se anuncia. Ya no hay necesidad de buscar validación, porque la validación interna es suficiente. Ya no hay necesidad de controlar cómo reaccionan los demás, porque el centro emocional ya no depende de ellos. Y cuando una persona llega a ese punto, su presencia cambia incluso sin decir nada. Su energía deja de ser reactiva y se vuelve estable. Su silencio deja de ser incómodo y se vuelve firme. Su ausencia deja de ser confusa y se vuelve clara. Porque lo que antes era dependencia emocional, ahora es libertad. El mayor castigo, si es que puede llamarse así, no es el silencio, ni la distancia, ni la ausencia. Es la transformación. Es el hecho de que una persona que antes reaccionaba, ahora ya no lo hace. Que una persona que antes perseguía, ahora elige.
que una persona que antes explicaba su valor, ahora simplemente lo encarna, y eso no se puede manipular, no se puede forzar y no se puede revertir con palabras. Porque cuando alguien se reconstruye desde dentro, ya no vuelve a los mismos lugares emocionales donde perdió su paz. Al final, lo que realmente define a una mujer de alto valor no es cómo reacciona en el conflicto, sino cómo se comporta cuando ya no necesita reaccionar. Su poder no está en lo que dice, sino en lo que ya no tolera. Su fuerza no está en el ruido, sino en la calma. Su impacto no está en la presencia constante, sino en la coherencia de su ausencia cuando es necesaria. Y en ese nivel, el silencio no es vacío, es autoridad emocional.